díselo. Algo ha hecho Él por ti, por tu familia. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos. Hay una nueva temporada para ti. Créelo. Un fuerte aplauso. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vamos, hermano. Vamos, hermana. Vamos, joven. Vamos, adolescente. Vamos, jovencita. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Vamos. Sana esta nación Colombia. Nuestra tierra. Al norte, al sur, al oriente, al occidente, al centro, Señor. Oh Señor, hazlo. Derramo allá tu presencia sobre el Chocó, el Baudó, toda esa zona que está ahora Vengo a ti, siendo víctima de injusticias ahí por parte de los grupos criminales. yo quiero andar en tu verdad. Se rompen esas cadenas, allí. Abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Vamos. Hoy me
nuestra nación, cada uno en su casa donde esté. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale, sana, Sana nuestra tierra. sánanos, sana nuestro Señor, sánanos. Escucha hoy Dios. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, Obra, Padre, obra con sánanos, poder. Señor. Obra. Te amamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Vamos, Me hermano. arrepiento. Por tus hijos, por tu familia. Apoyémonos como dice la palabra, orando los unos por los otros. Inclina tu oído. Se rompen esas cadenas del paro armado. Ahí está Cristo ahora. Rebelión, sana, sana nuestra tierra, Señor, Confúndelo, Señor. sana Confúndelo. nuestra Ya tierra, que su camino sea resbaladoso y quebradizo, Señor. sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo, sana nuestra tierra, oh Señor, Echa mano, Padre, del escudo y del papel. nuestra tierra. Pelea por esta nación. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre, de esta nación, Misericordia de sus 32 departamentos, Señor. sobre tu pueblo. Bien, hermanos. Hoy vamos a estar moviéndonos en el libro de Marcos, del capítulo 3 al capítulo 10. Perdón, una gripa fuerte. Todos en alguna ocasión hemos oído predicar infinidades de sermones sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz y su significado. Pero muy posiblemente pocos, por no decir ninguno, de los que me escuchan o de los que están presentes y me ven por esta plataforma, ha oído comentar las 7 miradas de Jesús. Las 7 miradas, no las 7 palabras. Sin embargo, en esta oportunidad nos las ofrece el Evangelio de Marcos. Este Evangelio es el más corto, pero el más expresivo, y refiere mejor que ninguno las acciones de nuestro Señor Jesucristo, con el verdadero propósito de los evangelios
era presentar a Jesús y el plan de salvación. Los otros evangelistas no refieren las miradas de Jesús. Solo Lucas lo hace en un solo caso, pero que no aparece en este evangelio. Me refiero, hermanos y hermanas, y aquellos que me escuchan y me ven por primera vez, me refiero a aquella mirada que Jesús dirigió al propio Pedro con motivo de su negación. Quizás fue esta mirada la que le hizo tener presente las otras. Pero se ha dicho que una mirada puede hablar. Son una cosa maravillosa, hermanos, maravillosas. Porque esas dos ventanitas por donde se asoma nuestra alma y se revela sin ruido. Un pastor, si no estoy más mal, fue el pastor Bill. Él decía acerca de su madre, era una mujer sabia, que era de pocas palabras, y dice que le hablaba con sus ojos. Y yo lo creo. Hay que entender lo que quería decir con su mirada. Ahora pregunto, ¿puede la mirada expresar tan diversas situaciones o cosas? Todas las actitudes del ser interior se reflejan en este espejo del alma. Jesús tuvo que expresar diversos sentimientos y actitudes con C durante su vida terrenal. Y estas mismas podemos imaginarlas y aplicarlas al momento actual, al momento presente. ¿Me está usted siguiendo? No vayas a cambiar tu dial, porque hoy puede ser tu día. Acuérdate que Jesús no cambia. En Hebreos 13:8 la palabra dice que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él está aquí y ahí, en tu casa, en tu empresa, allí, en el lugar de trabajo? Hay una persona que está triste, la mirada, porque recibió esta mañana una comunicación de que va a ser echado del lugar de trabajo. Eres padre de familia, pero el Señor te dice hoy, yo tengo la última palabra. No mires con esa mirada. Confía en mí. Jesús nos mira con una mirada profunda, más que la de cualquier ser humano. Pues Él ve tu interior, el interior, adentro. Por eso podemos creer que los mismos sentimientos de Jesús que se revelan en las miradas consignadas en el Evangelio, que los vamos a ver,
los tiene para con nosotros, el mundo y toda la humanidad. La primera mirada, la mirada de enojo singular, que ya la he llamado así, en Marcos 3, el versículo 5, dice la palabra: entonces, mirándolos, ya tiene su Biblia física ahí, o la digital, váyase al libro de Marcos, el capítulo 3, el versículo 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Él la extendió. Si usted ve ahí y se da cuenta, pues era el caso del hombre de la mano seca. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. En la sinagoga había un hombre con la mano seca, muy probablemente traído, exprofeso, pues dice que le acechaban. Conocían de nuestro amado Jesús, porque sabían que no se sujetaba a la ley de sus tradiciones. Cuando usted ve a una persona en esta desgracia, no vaya a actuar de esa forma. Porque ellos se decían entre sí y estaban tan fanatizados que el milagro ya no les impresionaba. Ellos decían: es por poder del demonio. Ante esto Jesús les respondió a ellos el desafío de sus inquisitivas miradas con otra mirada noble, una mirada muy grande, como siempre la ha tenido nuestro maestro, llena de majestad, de amor, que revela dos sentimientos opuestos: enojo y compasión. El enojo es ira. Furioso. Sentir una violenta irritación física. Estar muy encolerizado. Pero la compasión es un sentimiento, hermano, de angustia, debido a los males de otros. Romanos 9:15. Tener compasión de enojo por el hecho y el modo de ser de sus enemigos. Compasión o lástima de que ellos fueran así con las personas. Pero hago la pregunta: ¿no es esto lo que nos ocurre llevándolo ya a la familia con nuestros hijos? Enojo y condolencia a la vez. ¿Por qué condolencia? Por la dureza, por la sequedad de sus corazones. Mucho peor, por la ceguera física.
¿cuántos en realidad se sinceran y tienen hoy y padecen de esta ceguera? En 2 de Corintios 4:4 dice la palabra que el Dios de este siglo es Satanás. Y los que no se someten a Jesucristo siguen bajo la influencia de Satanás. Satanás los ciega los ojos a la verdad y a la gloria del Evangelio para que no sean salvos. Voy a ilustrar un ejemplo. Si un hombre se tapara los ojos durante meses o tal vez años, acabaría por ser ciego. Atrofiaría su vista, sí o sí. Si un hombre ahora coge su corazón y no quiere ver a Dios, acabaría por no verlo. Por esto, el que me está siguiendo, la mirada del Señor a los pecadores tiene este doble sentir y nos explica todo el misterio de la actitud de Dios en cuanto al pecado. El infierno debe ser necesario en contra de la voluntad de Dios. Y ello se demuestra por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y hará para librar a los hombres de tal suerte. Allá está Juan 3:16, léalo allí en su casa cómodo hoy. ¿Quién lo desprecia se hace digno de una mirada de enojo de parte de nuestro amado Jesús? Pero esa mirada es sin compasión. Amén. La segunda mirada de amor. Vayas a la Biblia en el libro de Marcos 10, el versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole, le amó. Es claro. Y le dijo una cosa: te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto es para la persona que dije que estaba allí en esa fábrica ahora triste. Te quiero decir que lo imposible que tú crees desaparece ahora cuando usted se une a Dios y vas a escalar con Él la montaña. Es para ti esa palabra. La condolencia que Jesús sentía en cuanto a Marcos 10:21 por todos los hombres, aún de los más ciegos, Él la transforma en amor afectuoso. Es amor de Jesús ferviente, un amor incomparable para ciertas personas que se esfuerzan en el camino del bien. El enojo justo
por el pecado, queda limitado a su mínima expresión. Cuando la persona se esfuerza en apartarse del pecado, aún dentro de su condición caída, y en practicar el bien, tiene esa misericordia de Dios. Así aconteció, si ustedes conocen la historia de Cornelio en Hechos 10:4, y de igual manera con el joven rico. El joven rico, él no tenía la culpa de serlo. Era un joven bueno. Y lo que es más difícil aún, era rico. Por esto Jesús le amó, y le amó a pesar de que le faltaba una cosa a este joven rico: la generosidad absoluta. Hermano, pero ¿qué quiere decir con eso? La perfección. Porque gracias a Dios que Jesús ama a los que le falta alguna cosa para ser perfectos. Aún así, imperfecto, Él nos ama. Pobre de nosotros, si así no fuera. Ahora, ¿puede Jesús amarte porque con toda sinceridad buscas cumplir el bien y su voluntad? Este es el motivo, el que ha traído a las iglesias a muchas personas. Quizás Dios mismo te ha traído a este lugar, allí donde estás ahora, con tu dispositivo celular en las manos. Te ha dado el gran privilegio Dios hoy de escuchar la predicación del Evangelio de su gracia, porque ha visto en ti, a ti mujer que estás ahí con tu esposo, con tu familia, a ti varón que me escuchas. Él quiere llevar buenos deseos de conocerle, pero también traer hoy revelación a tu vida. Él te ama. Él te ama. Y el hecho de que te halles en posesión de su palabra es prueba absoluta, inequívoca, patente y real de su amor especial por ti y para ti. Puedes sentir como ese joven rico que una mirada amorosa de nuestro Cristo, de Cristo Jesús, sí, así no fuera, si así no fuera, no estarías allí en esa iglesia en donde el Señor te ha plantado, donde Él te ha congregado. Tercera mirada, una mirada de advertencia. En el 10:27, Marcos de 10, ya vamos a movernos ahí. Marcos 10:27 dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para ti, José, que eres el que recibiste esta mañana esa notificación allí. Si para ti eso es imposible, para Dios es posible. Cuando el joven se hubo marchado, usted lee que Jesús miró otra vez a la gente, pero con una mirada totalmente diferente, una mirada inquiridora, como tratando de buscar, preguntando lo que pensaban. ¿Ok?
porque él ya sabía, tratando de hacerle sentir con su mirada que él conocía los pensamientos de sus corazones. ¿Qué tienes, mujer, en tu corazón? ¿Qué estás pensando con tu familia, con tus hijos, con tu esposo? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles? Te cansaste de tu esposa y estás allí porque no tienes para dónde ir, no tienes cómo pagar un arriendo, no tienes cómo comer. ¿Cuáles son esos pensamientos? Sus discípulos habían oído una cosa que les dejó aterrados. Ahí en Marcos 10:23 lo dice. Dice la palabra. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es decir, los hombres de Jesús, allí sus discípulos, no eran ningunos pordioseros. Bluetooth. Conectando. Los hombres de Jesús, sus discípulos, no eran pordioseros. Casi todos ellos poseían algo. Revisémoslos y miremoslos a través de la Biblia. Juan y Jacobo eran hijos de un empresario de pesca. Pedro, como ustedes saben, ya era un empresario porque él tenía o poseía una barca. Muy probablemente también tendría su casa. Mateo había tenido un oficio que le permitió el lujo de celebrar una gran fiesta cuando se hizo discípulo de Jesús. No es extraño que pregunten espantados: ¿quién podrá ser salvo? Por eso Jesús responde con su palabra y con su mirada. ¿No lo serán aquellos que confían en sus riquezas? Jesús no pidió al joven que vendiera su riqueza para salvarse, sino para que no tuviera más ocasión de confiar en ellas, en esa riqueza, como medio de salvación. Muchas personas tienen mucha riqueza, mucho dinero, pero no siembran en el reino. No siembran. Pero es posible que un día este joven rico las vendiera. Hechos 4:34. Pero cuando ya se había hecho luz en su mente sobre la doctrina de la redención, bajo los discursos de los apóstoles, se vino la pregunta: ¿en qué confías? ¿Usted en qué confía para su salvación? ¿En su bondad natural? ¿En rogativas de otros compradas con dinero para que oren por usted?
o en la obra redentora de Cristo? Qué solemne, hermanos, la mirada de advertencia del Señor. ¿Puede usted figurársela, clavándole Jesús la mirada sobre usted diciendo: desgraciado, si confías en ti mismo o en los otros, harán a tu favor? En los otros, ¿qué harán a tu favor? Y no viniste a entenderte directamente conmigo. El Señor no necesita intermediario. Solo tú y Él. Cuarta mirada, la mirada de placer, aprobando la fe. Marcos 5, versículo 32. Dice la palabra: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Eso en cuanto al hecho de la mujer que tocó el manto de Jesús. Una mujer se ha acercado a Jesús para ser curada. Desengañada de todo, esta mujer había gastado todo su dinero, pero ha brotado la fe de Cristo nuevamente ardiendo en su corazón. Una fe deficiente, supersticiosa, pero sincera. Perdón. Ella dice: si tocare tan solamente siquiera la franja de su vestido, el borde, seré curada. El toque de Jesús tiene un poder sanador porque Él se compadece de las debilidades humanas y Él es la fuente de la vida y de la misericordia. Hebreos 4:16, léalo. El que busca, dice la palabra, la sanidad, tiene la responsabilidad de acercarse a Cristo y permanecer en su presencia. Mateo 17:20. Esto me tocó mucho cuando yo leí esto. Jesús miró alrededor, dice el texto, para ver a la que había hecho esto. La pregunta, ¿fue para descubrirla y ver quién había sido? ¿O para saber quién era? No. Esto pensaba la gente, pero no era así. Porque miraba a Jesús alrededor. ¿Por qué miraba él alrededor? Yo me imagino que era porque la mujer se escondía y Jesús la iba siguiendo con su mirada. Esto, hermano, la hizo decidir a darse a conocer. Te pregunto, ¿qué buscaba Jesús con su mirada? No descubrir a la mujer, sino que ésta se descubriese a sí misma. Ella buscaba confirmar su fe
transformándola de esa fe secreta en una fe pública. Qué satisfecha se fue la pobre después que la mirada de Jesús le hizo decir toda la verdad y oyó estas palabras maravillosas, seguras y llenas de poder. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Hoy te dice a ti eso, mujer, que estás allí en pelea todos los días con tu esposa. Ve en paz. Camina en paz. Vive en paz. Jesús te está mirando. Usted que ha venido hoy a la iglesia, a este lugar precioso, hermoso, que nos ha dado Cristo, donde usted se congrega por primera vez. Él está ahí ahora mirando tu fe, pero que quizás escondes para que otros no se enteren, para no comprometerte demasiado, o que se enteren tus amigos o familiares. Nunca estarás satisfecho o satisfecha y seguro hasta que hayas hecho pública tu fe con una confesión pública. Hay una anécdota, repito, anécdota de cierto predicador. Durante uno de sus cultos de avivamiento, muchas personas habían sido tocadas por el mensaje de la palabra de Dios. Se levantaban para pedir oraciones a favor de ellos. El predicador recibió una esquela de una señorita, muy tímida, por cierto, que decía así: yo quiero ser del Señor, pero no puedo sufrir, porque la idea de ser objeto de la atención pública, decía ella, se valga o se sirva pedir esta noche las oraciones de los cristianos a mi favor. Pero puso esta condición, sin mencionar mi nombre. El predicador cumplió el encargo, como se lo habían pedido. Principiaron las decisiones y entre todas las oraciones fervorosas se rompió el silencio y una voz femenina se oyó, y estas fueron sus palabras: Señor Jesús, yo soy la señorita que no quería que se mencionase mi nombre. Acéptame también y perdona mi temor de confesarte. ¿Tienes temor hoy, mujer, de confesar que amas a Cristo, que tienes fe en tu Cristo y que el amor ferviente de esta jovencita había vencido la timidez y la vergüenza? ¡A su nombre! ¡A su nombre!
La quinta mirada de relación familiar está en Marcos 3. Marcos 3, versículo 34. Dice la palabra. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Yo cuando leí esto, el Señor Jesús, Él es todo amor. Él es toda comprensión. Este capítulo nos cuenta que Jesús escogió sus 12 discípulos para que estuviesen con Él después de toda una noche de oración. Una noche completa de oración. Y que al siguiente día la multitud se agolpaba, se apiñaba, se amontonaba ante la casa donde él estaba enseñando. Y sus parientes, mal informados por los fariseos, vinieron para recogerle. Yo leí esto y parece mentira que la bendita Virgen estuviera en esta compañía, Señor. No, ella no creía que Jesús estuviera fuera de sí. Conocía los secretos de su nacimiento, pero amaba tanto a Cristo que temía por su vida. Pretendía aconsejarle como cuando era un niño. Por esto merecía el reproche que un día Jesús dirigió a Pedro. ¿No conoces lo que es de Dios, sino lo de los hombres? Jesús había comenzado aquel mismo día una nueva familia espiritual, la de los que había creído y estaban dispuestos a servirles. Hoy pregunto, usted que me está escuchando, hermano, ¿cuántos están dispuestos a servirles al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al León de la tribu de Judá? ¿Cuántos? Por esto Jesús, al oír hablar de sus familiares carnales, mira a estos otros espirituales con mucha ternura, mucho amor. No era un desprecio, no era un desprecio de parte de Jesús hacia su bendita madre, sino una amorosa invitación a ella misma y a otros. El que hace la voluntad de mi Padre, que habían otros, su madre también. Era como decir esto: mi madre según la carne, pero hay uno más grande que ella. Él soy y a él voy. Mi madre es solo el instrumento que él usó, mis hermanos no. Son de una naturaleza demasiado alta para considerar hermano a los de la carne. Pero hay un modo superior de serlo. Hay una manera cualquiera que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es mi hermano
hermana y madre. Es un desaire para los benditos, pero también una invitación. Es como yo decirle a mi madre, madre mía, si quieres estar cerca de mí, no trates de hacerme volver a casa, sino ponte a mi lado y al de mis discípulos, únete a ellos en hacer la voluntad de Dios. Entonces estarás unida a mí por lazos superiores a los de la carne. Sexta mirada, una mirada de reproche. Acompáñeme a Marcos 8, versículo 33. 8. Dice la palabra: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira, o sea, la vista, los ojos, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí note usted que esta mirada no fue dirigida a un enemigo, como la primera, ni a un discípulo que estaba por allí vacilante, o como la mujer enferma, sino a uno de aquellos mismos discípulos que Jesús había escogido y elogiado con el apodo de hermanos. A uno que acababa de confesar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y había oído decir: bienaventurado eres tú, Simón. Sin embargo, un momento después, el mismo discípulo se enreda en palabras que no debía decir y tiene que sufrir una mirada que le quedó grabada junto con las palabras: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Pero note que la mirada allí, si usted la observa, está en plural. Aunque es Pedro el que se había entrometido en hablar, el error era de todos. Pues todos pensaban lo mismo. Y si Pedro es reprendido de palabra, todos lo son por aquella mirada con la cual Jesús les decía: infelices, ¿dudáis de mi verdad? ¿Dudáis de mi verdad?, decía allí él. Y de mi sabiduría. Y última mirada, una mirada de juicio. Marcos 11:11. Marcos 11:11. Acompáñeme ahí a la palabra. Dice así: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo ¿qué? Diga, mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Concluyo con esto, que el Evangelio de Marcos parece diferir de los demás al declararnos que el incidente de arrojar a los mercaderes del templo
tuvo lugar al día siguiente a la entrada triunfal en Jerusalén. Los otros evangelios no dicen que fuera el mismo día, solo explican qué ocurrió. Pedro fue más observador, miro y analizo, y Marcos nos hace notar que el día de la entrada triunfal Jesús hizo una minuciosa inspección del templo. ¿Y qué ocurrió? Hago la pregunta, el día después de aquella inspección. Jesús volvió trayendo un azote de cuerda y limpió la casa del Señor. Como limpió el templo, también limpiará un día el mundo. Y la mirada que hizo ir a los mercaderes se proyectará, hermanos, de tal modo sobre los pecadores que estos huirán clamando a las rocas. Escondernos de la mirada, y tendrás que sufrir o sufrirla si no eres un redimido. ¿Qué nos dice el Señor? Hay otra mirada, no tan severa, pero digna de respeto y de ser tenida en cuenta por los mismos discípulos del Señor. Usted lo encuentra en Lucas 21, 36. Gracias, Padre. He predicado tu palabra, Señor. Y este mensaje, como está escrito en el Salmo 107:20, Señor, dice que envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina. Y el que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu. Un gozo, Señor, de recibir con tu mirada de aprobación las palabras que hoy has puesto en mi corazón. Ha sido impartida para todos los hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, dándote una palabra limpia a cada hogar y a cada corazón, Señor. Una palabra sana que libera, que quita la ruina. Pero también la iglesia, para esta semana que entra, tiene pasión por la palabra. La necesidad es oír la palabra. La palabra es la buena parte de la pasión, que no te será quitada la buena parte. Siéntate a tus pies, porque la parte escogida nadie te la podrá quitar, y es tener pasión por la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 26:7. A su nombre. Diga gloria. A su nombre. Gloria. Gracias, amados hermanos. Más de uno de ustedes ha sido hoy tocado por esa palabra. Y tú eres esa buena semilla, no la que cayó en pedregales. Y darás fruto, hermano. Tú darás fruto. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.